Transmite Radio UNTDF, la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Senderos de Reexistencia, voces que alimentan nuestra América. Mi nombre es Ana Baltriani, de formación soy agrónoma, vivo en Trevelin, en una pequeña ecovilla que se llama Arriba la Luna, en Chubut, Patagonia, Argentina. Nos fuimos enredando en la red de cátedras libres de soberanía alimentaria a nivel nacional, que es un colectivo de más de 60 organizaciones que trabajamos en red. Un poco esta experiencia me motivó a realizar un viaje pendiente en mi vida, tanto en Latinoamérica como el Caribe. Este viaje se basó no en cuestiones turísticas, sino en poder relevar e intercambiar con experiencias de soberanía alimentaria y agroecología en diferentes países. Y voluntarié en varias de estas experiencias. En total fueron más de 70 entrevistas en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Guatemala, México y Venezuela como simples estudios de caso. Encontré gente maravillosa que trabaja todos los días por un mundo mejor y más justo. También encontré integrantes de organizaciones, redes, productores, consumidores, chefs, campesinos, indígenas, conuqueros, feriantes que tienen un hilo en común, que es la defensa de la soberanía alimentaria, de las semillas, del agua, de la tierra y del alimento como una expresión política y sociocultural. Senderos de Reexistencia, voces que alimentan nuestra América. En este segundo episodio de Senderos de Reexistencia vamos a charlar con Adelita San Vicente. Ella vive en DF, en México. Ella es agroecóloga y nos cuenta un poco la historia de cómo se construyó la ley de semillas que se llamó Sin maíz no hay país. Después también charlamos con Cecilia Romero, ella está en San Juan, en Riobamba, Ecuador, también es agrónoma y construyó con varios amigos una ecoaldea que se ubica en la base del volcán más importante de Ecuador, que es el Chimborazo. Y por último, charlamos en Samaipata con Nathalie Rengifo, en Bolivia, y es como técnica de organizaciones, nos cuenta su experiencia en esta ONG que se llama Que paguen los que contaminan. América es el territorio mestizo, son las venas abiertas y la América profunda. Es ese pulso de la unidad diversa, nuestra América. Senderos de reexistencia, experiencias de construcciones comunitarias, la construcción colectiva de la autonomía alimentaria en nuestro continente. Conversamos con Adelita San Vicente, agrónoma, agroecóloga, en este momento en DF, México. Bueno, sabemos que ha sido responsable de pensar una campaña, ¿no? O impulsar esta campaña de Sin maíz no hay país. Cuéntanos un poco cómo surgió, qué articulaciones tuvo. Te escuchamos y te agradecemos mucho este espacio. Pues gracias, Ana, mucho gusto a la gente en Argentina. Y pues les cuento que la campaña surgió en 2007, hace ya 18 años, ya cumplió su mayoría de edad. Y la campaña surgió como una articulación de organizaciones. Decimos que es una red de redes. Y bueno, en un inicio, cuando surgió, venía la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Nosotros queríamos, lo que dábamos era porque se renegociara el capítulo agropecuario, que pues ha sido algo muy determinante para la agricultura y para la alimentación en México. Entonces, en ese momento, pues esa era nuestra principal lucha. La campaña, como les decía, está conformada por organizaciones campesinas, de derechos humanos, de científicos. Fue un paso muy importante porque les platico que previamente, en el 2001, hubo un movimiento muy importante y organizaciones campesinas que se llamó El Campo No Aguanta Más. Solo eran organizaciones campesinas.
Entonces, después de esa experiencia se pensó que era bueno juntar a otro tipo de organizaciones. También estaban organizaciones ambientalistas o estar como Greenpeace, porque pensamos que el problema del campo atañe también a la gente de la ciudad. Entonces decíamos, por el rescate del campo, pon a México en tu boca, ¿no? Y para llamar a la ciudadanía. Y esto fue muy importante porque pues este conjunto de organizaciones permitió hacer muchas cosas. Y además, si bien en un principio le demandábamos al gobierno, pues primero que se renegociara en Telcán, que es una huelga de hambre, y luego que no permitiera la siembra de maíz transgénico, llegó un momento en que gracias a las organizaciones de derechos humanos y en especial al padre Miguel Concha, que hoy ya no está con nosotros, la idea de que teníamos derechos, que no solo teníamos que exigirle al gobierno, pedirle, sino exigirle nuestros derechos y usar instrumentos legales. Y eso fue muy importante porque empezamos a establecer denuncias, demandas, distintos tipos de instrumentos legales, sobre todo para la protección de nuestro maíz, que ustedes saben que somos centro de origen. Entonces, pues eso nos llevó a la demanda colectiva, que pues ha sido uno de los grandes éxitos, yo creo, me permito decir, no solo en México, sino a nivel mundial, porque en su momento, esto fue en el 2013, demandamos a Monsanto, a Syngenta, a Dow, a AgroSign y a Pioneer y al gobierno mexicano argumentando que se estaba contaminando la biodiversidad del maíz. Y la gran noticia, y bueno, pedimos una medida cautelar que suspendiera cualquier siembra de maíz. Y la gran noticia es que nos concedió un juez esa medida cautelar y desde esa fecha está suspendida la siembra de maíz transgénico. Realmente fue un logro súper importante y pues esto nos ha llevado a muchas cosas, ¿no? También luchamos porque se incluye el derecho a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad en la Constitución y bueno, recientemente y ya con el gobierno democrático se ha logrado que también se incluya en la Constitución la prohibición de la siembra de maíz transgénico en México y la protección de la biodiversidad de maíz. Entonces, pues la campaña sigue trabajando y para terminar este segmento, otra de las partes muy interesantes que la campaña logró impulsar fueron acciones que ese elemento nos lo dio mucho, pues organizaciones como Greenpeace, acciones muy visibles, ¿no? Entonces, pues empezamos por algo que empezamos a celebrar en 2009, que es el Día del Maíz. Y además es una celebración como son los pueblos en México, los pueblos campesinos que pues tienen muchas fiestas alrededor del ciclo agrícola y de celebración de la vida. Entonces empezamos a celebrar el Día del Maíz el 29 de septiembre como una celebración de la cosecha que la realizan en muchos lugares del país y que los campesinos te regalan maíz al pie del campo. Entonces eso hicimos en la plaza principal de México y lo pedimos que se reprodujera. Algún año se reprodujo en más de 100 lugares, hasta en Alemania. Y bueno, ha sido un éxito. El Día del Maíz se sigue celebrando. Hace 2 años estuvimos en la plaza principal, ahora ya con el apoyo del gobierno, toda la plaza con productos campesinos. Y bueno, es algo que ha quedado también ya legalmente inscrito. Entonces, pues todo esto ha sido lo que la campaña, a mi parecer, ha innovado como un movimiento social a favor del campo y de la alimentación nutritiva suficiente y de calidad. Y quizás para que, bueno, los oyentes en Argentina, porque sale en varias radios todo este material, puedan comprender, digamos, por qué, bueno, qué características tienen o los maíces mexicanos y por otro lado, qué impacto tendría los transgénicos, ¿no? Cruzándose con estos maíces nativos. Sí, claro. Pues bueno, México incluido en Mesoamérica, porque no solo es México y hasta Nicaragua, incluso hasta Costa Rica, se reconoce como el centro de domesticación, de origen, de diversificación y diversificación constante del maíz. Es decir, que aquí están los teosintles, que son los parientes silvestres más antiguos del maíz. Esto es muy relevante
porque esto es el reservorio genético para la reproducción de todo el maíz que existe en el mundo, que hoy es el cultivo alimentario más importante. No solo porque se utiliza la mayor parte de los productos industrializados, ya sea en forma de almidón o de azúcar, está presente el maíz, sino que también por sus características biológicas de adaptabilidad, el maíz salió de Mesoamérica y conquistó al mundo, digamos, lo decimos así, porque es capaz de crecer tanto a nivel del mar como allá en Perú, crece casi 3.500 metros sobre el nivel del mar. Lo vemos en latitudes desde Sudáfrica hasta Ucrania, tiene una gran adaptabilidad. Por eso, además, es el cultivo ideal para el cambio climático. Y bueno, hoy se ha descubierto maíces. Hay una región en México que se llama Oaxaca, que tiene una gran diversidad. En esa región crece, por ejemplo, un maíz que es capaz, y los agrónomos me entenderán, de fijar el nitrógeno de la atmósfera. Genera en un mucílago, en una babita que le crecen las raíces, se fijan bacterias que son capaces de fijar el nitrógeno en la atmósfera y el maíz a poderlo utilizar. Entonces, pues es de hecho el cultivo donde más experimentos sobre OGM se hacen y donde empezó de alguna manera el mejoramiento, bueno, un mejoramiento nosotros decimos ancestral, pero el mejoramiento de la época de la Revolución Verde inició con el maíz y singularmente la Revolución Verde inicia en México. Norman Borlaug, el padre de la Revolución Verde, un estadounidense, viene a México y empieza todo este movimiento de la Revolución Verde y crea aquí se conoce el CIMIC, Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, que de este se genera el de papas en los Andes, etcétera, ¿no? Entonces, pues el maíz, la verdad, y además, y con esto acabo, para las y los mexicanos, el maíz es un símbolo de identidad, ¿no? Desde la poesía se dice, patria, tu superficie es maíz, o hay quien te dice, México huele a maíz, comemos todo, mañana, tarde y noche es nuestro principal alimento, fuente de carbohidratos. Entonces, en México es sumamente relevante. Por eso la celebración del Día del Maíz tiene en su logo un corazón de maíz, porque el maíz está en nuestro corazón. Y ahora el hecho de que corriese riesgo en su momento, ¿no? Por el tema de los transgénicos, ¿qué efecto hubiera producido? Y bueno, y cómo seguir trabajando, ¿no? Porque claramente las multinacionales en Centroamérica, ¿no? Están muy ávidas de poder introducir sus especies transgénicas. Por supuesto, y aquí en México han presionado muchísimo, muchísimo. Aquí se llegó tenemos una ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados que señala que hay que empezar por una fase experimental piloto y luego a campo abierto comercial. Ya en México en 2009 se habían dado permisos en fase experimental y piloto. Y ahí fue donde se descubrió pues esta contaminación tan alta que estaba generándose, porque pues el maíz es un cultivo de polinización cruzada, ¿no? Hay quien dice que es muy promiscuo, ¿no? Cada granito tiene su propio papá. Entonces el polen puede volar y rápidamente, como en 2001 o 2003, se encontró contaminación transgénica justamente en la sierra, en una zona muy lejana de Oaxaca, de este lugar que tiene tanta biodiversidad. Entonces esto fue ya un signo de alarma, se está contaminando el maíz. ¿Qué consecuencias tiene? Pues bueno, se habla aquí que hay consecuencias en todos los niveles. De hecho, hay una gran investigadora que fue directora de CONACYT que señaló, y que estudió cómo los transgenes pueden incluso crear modificaciones a nivel fisiológico. Pero la que más nos preocupa, porque los riesgos son múltiples, además está asociado inevitablemente al glifosato. Lo sabemos
que 70% de los OGMs están ligados al glifosato. Pero lo que más nos preocupa, pues, es el tema de las patentes. Sabemos que los transgénicos lograron la tecnología de la ingeniería genética, logró patentar la vida, lo que antes no era posible. Entonces, ¿qué sucedería si se permitiera la siembra libre de transgénicos en México, de maíz transgénico? Contaminarían todos los campos y resulta que esos campesinos que están en la sierra, que generalmente son pueblos indígenas que se alimentan de ese maíz, vendría Monsanto a cobrarles su patente, como ha sucedido en Canadá con Percy's Macer y en muchos otros lados del mundo. Entonces perderíamos y estaríamos propensos, sujetos a que en su momento Monsanto, ahora Monsanto Bayer, viniera a cobrar los derechos de propiedad por nuestra planta milenaria. Entonces, pues esto es algo increíble porque tú se lo platicas a cualquier mexicana y dice, oh, casi sacan el revólver y dicen, y entonces cuando hicimos la demanda colectiva, que fuimos a ver, no sé qué cantidad de jueces, más de 100 jueces, tú te imaginas las impugnaciones de, en su momento hubo cerca de 100, ya no me recuerdo cuántas impugnaciones, yo llegué, porque yo fui la representante hasta que entré a trabajar al gobierno, llegamos hasta 150 impugnaciones. Y cada juez que le decíamos, mire, este es el peligro del maíz, los mismos jueces reaccionaban, ¿cómo? Es nuestro maíz. No, ¿cómo se van a apropiar de algo tan sensible como nuestro país? Entonces, pues es los riesgos del maíz, ¿no? Los riesgos de contaminación con transgénicos. Uh-huh. Bueno, y quizás, en principio te agradezco mucho, estamos aquí con una tecnología muy cruzada, pero logramos tener tu voz. Y por otro lado, bueno, si quieres mandar un saludo a Argentina, que también lamentablemente no hace mucho ha permitido que el trigo sea transgénico y otras tantas cuestiones, ¿no? Entonces, ¿qué alerta tienen que tener los pueblos, ¿no?, en relación a esto en base a la experiencia que ustedes tienen? Pues mira, yo creo que hay un gran riesgo con el trigo, con todos los transgénicos, pues ya sabemos, a la salud y al crecimiento de esta agricultura industrializada que pues tristemente ha permeado tanto en el Cono Sur, en lo que se le llama la República de la Soja, ¿no? Hemos tenido contacto con varios abogados en Argentina y bueno, yo creo que pues es una lucha de largo aliento, como hemos dicho siempre, es una lucha por la vida y que pues lograremos y no cejaremos. Nos mantendremos en esta lucha y yo pienso que el pueblo argentino pues también es sabio y sabrá encontrar sus caminos para seguir luchando. Y pues muchos saludos a todos los amigos en Argentina. Adelita San Vicente, te agradecemos muchísimo, ¿no?, como referente en esta campaña Sin Maíz No Hay País. Y bueno, lo mejor, nos deseamos lo mejor y muchas gracias. Lo mismo para ti, Ana. Muy buen viaje y hasta pronto. Gracias, chau, chau. Senderos de Reexistencia. Senderos de Reexistencia. Nos encontramos aquí con Cecilia Romero, aquí en la parroquia San Juan, en la provincia de Chimborazo, en el cantón Riobamba. Bueno, hoy es un día muy especial, vinimos a conocer aquí una ecoaldea, así que Cecilia nos va a contar un poco la historia de este espacio. Y gracias por recibirnos y atendernos. Ana, un gusto tenerte aquí. Súper lindo el contacto que hemos hecho, la energía, la conexión. Y bueno, contarles de este espacio. Como tal, tenemos hace 5 años, porque lo compramos en septiembre del 2020. Todavía estábamos en pandemia, pero el grupo de personas que estamos aquí, nosotros hace 25 años, en el 2000, siendo, bueno, mi hermano estudiante de ecoturismo en la Politécnica de acá de Chimborazo con sus amigos y amantes de la naturaleza, de la montaña, salir acá tenemos a nuestro nevado, el más alto del Ecuador, el Chimborazo. Entonces ellos empezaron a juntarse y se formó un club que se llama el Club de Ambiente y Montaña Ceni. Entonces ahí todos los chicos, 20 años, yo ingresé en el 2005 creo. Y nos fuimos conociendo este grupo de amigos, hemos hecho siempre salidas, recorridos, bicicleta, escalada, montaña, pero siempre cosas en la naturaleza.
A mí siempre me ha interesado el tema de la comunidad. Y con este grupo de amigos que se convirtieron a lo largo de los años en familia, les estaba insistiendo, motivando, compremos algo juntos. Yo soy una persona sola, quiero decir, no tengo hijos, ni pareja, ni nada, pero está mi mamá, mis hermanos. Pero yo decía, ¿cómo? A mí me gustaría envejecer con alguien. Entonces, con mi otra familia, con mis amigos, que mejor compremos algo juntos, compremos un espacio en el campo, algo juntos. Y bueno, sí se animaban, querían, pero no había nada concreto. Hasta que llegó la pandemia en marzo del 2020, nos tocó encerrarnos, muchos vivían en departamentos o siguen viviendo, y entonces se animaron a que sí, que es momento de tener algo en el campo, algo al aire libre, y entonces, no sé, cosas de la vida y todo, llegamos acá a este espacio. Se dio la posibilidad, lo compramos y de ahí empezamos allá. Para mí el 2020 en realidad fue un año de materializar todos los sueños de mi vida, porque no solo se hizo este espacio de la Ecoaldea, también soy parte de una comunidad de moneda social. Fue como que se fue haciendo realidad todo lo que yo había soñado en los años, ¿no? Y ahora ya tengo mi casa. Aquí también, este espacio que lo vamos construyendo de poco a poco. Mis vecinos tienen ya los huertos, voy y no vienen, yo consumo ahí. Entonces, ha sido esta construcción que ahora se materializa en estos últimos años, pero que ha sido soñada desde mucho antes. ¿Y qué características tiene esta ecoaldea? ¿Qué superficie? ¿Cómo se fueron dividiendo los espacios? Bueno, para contarles primero que los primeros que se decidieron, una pareja de amigos con 2 niños, decidieron comprar. No era este espacio inicialmente, ellos ya habían visto otro espacio y luego dijeron, ese espacio me parece que era un poco más, en el que estamos ahorita tiene 1 hectárea, 10,000 metros y el otro era de 3,000 metros. Pero incluso dijeron, no, claro, ellos tienen la idea, si la mayoría, todos hemos vivido en la ciudad, acá en el campo, no necesito tanto espacio en la ciudad, pero en el campo sí necesitas más espacio para cultivar y si tienes animales y en fin. Entonces ellos decían 3,000 metros, está mucho para nosotros, queremos compartir. Y ahí empezó un poco esto de llamar a uno, al otro. Era un espacio cercano de acá, pero era un terreno irregular y no tenía la vista que tenemos de donde estamos ahora, que es el Chimborazo en su esplendor. Entonces fuimos a ver y entonces me dicen, no, busquemos otro espacio porque aquí si a alguno le toca abajo, al otro arriba, no todos vamos a tener la misma vista y nos vamos a pelear por verle el Chimborazo. Entonces salimos ese día a hacer un recorrido y un amigo dijo, este me gusta, que es el espacio donde estamos. Yo publiqué en el Facebook, yo dije, busco un terreno en San Juan y me empezaron a llegar algunos mensajes. Dentro de esos mensajes estaba este terreno, me escribió la señora y yo les dije a los demás, adivinen qué terreno me dicen que está a la venta, porque no había ningún rótulo, ningún letrero que nos indicara algo. Y les digo, ese que dijo uno de nuestros amigos, dicen que está en venta. Y cuando me dijeron el precio, tampoco podía creer porque era económico para que lo que ya habíamos preguntado en otros lados. ¿Cuánto sería? Nosotros compramos este espacio a $5 el metro. Ahorita está a $20 el metro. Nosotros hace 5 años preguntábamos por aquí. Mi hermano tenía otro espacio atrás, un terreno que era de mi papá. Él vendió a 11 el metro en esa misma época. Y los más cercanos eran 15 el metro. Mientras más te alejas del centro poblado, estaban a 7 el metro. Y aquí nos dijo a 5 el metro. Yo dije, creo que se equivocó. Me parece que la señora se equivocó. Pero bueno, hablamos, preguntamos. Luego resultó, cortábamos con mascarilla, teníamos reuniones virtuales. Finalmente fuimos a donde nos invitaron a la casa de estos señores. Cuando nos sacamos la mascarilla, porque tanto mi hermano como yo, nosotros somos de aquí, digamos, nuestros abuelos son de acá. Y cuando nos sacamos la mascarilla, estos señores nos dicen, ay, pero ustedes no son la familia tal, que no sé qué. Y nos preguntan por nuestros tíos. Y fulano de tal era mi compañero y fulano. Y había otros interesados en este espacio. Y a ustedes les vamos a vender. Les contamos la idea que teníamos de que somos, en esa época no, éramos, creo que no sabíamos cuántos. Porque luego invitamos a más amigos, dijimos, creo que estábamos 3 familias. Y era entonces a $5 el metro, 50,000. Dijimos, invitemos a 2 más para que a cada uno nos toque 10,000 y que sean más. Invitamos, ya teníamos este espacio, vinieron, conocieron, finalmente nos quedamos 6
6 somos los que compramos estos 10,000 metros. ¿Y cómo fue? Hicimos también varias formas, así como llegó el terreno. Primero fue por sorteo, luego hay un amigo que él le llama acupuntura de la tierra, y entonces de sentir el espacio, hicimos ejercicios donde caminamos por todo el terreno y nos decía vayan sintiendo dónde se sienten mejor, cada uno así. Luego decidimos ya, el primero que quiera construir su casa, ese escoge el espacio donde quiera y luego los otros vamos construyendo y así un montón de cosas. Finalmente todos ya quedamos con un espacio donde estamos ubicados, somos con 1,000 metros para cada familia. Y los otros 4,000 son espacios comunitarios que están distribuidos adelante, en la mitad y atrás. Y todos estamos contentos del espacio que tenemos, haciendo todas esas otras cosas para quedarnos ahí, porque inicialmente igual creo que pusieron como a 200 cada uno. Y luego hacíamos, a ver, ¿qué quiero yo en mi casa? Yo quiero tener patos, decía siempre. No, a mí me falta el espacio para los patos. No, entonces ampliemos un poco más. Y finalmente quedamos con los 1,000 metros para cada familia. Luego hemos ido aprendiendo sobre cosas y tenemos un acuerdo interno porque este es un espacio, un terreno comunitario. Legalmente no podemos dividir la propiedad, es decir, estos 1,000 metros son de Cecilia Romero de aquí a acá, eso no se puede, es una escritura comunitaria, pero lo que tenemos es un acuerdo interno donde sí dice el espacio número 1 es de tal, el 2 es de tal, este espacio es para tal cosa, y también el tipo de construcción que hacemos aquí, que es bioconstrucción, de los acuerdos y principios que tenemos también como amigos, que siempre ha sido el cuidado a la naturaleza, el respeto, la amistad. Entonces esas cosas se valoran en nuestro acuerdo interno que lo revisamos cada año. Claro, y lo que no dijimos, bueno, primero el nombre del espacio y después que esto es todo hecho en bioconstrucción, y para nosotros desde Argentina es maravilloso ver el uso, por ejemplo, de la caña de bambú o mucha madera, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos un poco también cómo fueron decidiendo, ¿no?, la construcción de los materiales y todo eso. Bueno, este espacio le llamamos el Ecoayu, ¿no es cierto? Eco, que siempre hemos sido esto, digo, amantes de la naturaleza, somos parte de ella, y Ayu porque es la familia ampliada. Entonces mi hermano fue el primero en venir acá, aunque tenemos, como digo, este espacio como tal hace 5 años, mi hermano ya estuvo aquí hace 12 años. Y él también, siempre veníamos de vacaciones acá por nuestros abuelos y por los trabajos tocaba estar en la capital. Entonces nos tocó a todos, mis hermanos y a los amigos también una época estar todos porque allá teníamos trabajo en Quito y siempre con el corazón aquí, siempre queriendo regresar y regresar. Entonces mi hermano empezó a visitar. Aquí tenemos también a un señor que se llama Jorge Anhalser, que hace fotografía aérea. Entonces mi hermano es montañista y por las montañas llegó a visitar, y cuando llegó a su casa era también temas de bioconstrucción. De ahí empezó a enlazarse con otros bioconstructores, a aprender más, a buscar en las redes sociales, a hacer talleres. Y la verdad que no le he preguntado a él cómo se le metió el bichito de la bioconstrucción y por qué quería hacer así su casa, pero él fue el primero que hizo su casa así. Pues también vamos a pasarle un poco de chivo a Jorge Belanco, ¿no?, que también lo han visto por aquí y lo tienen muy presente y lo aman. Sí, ya conversaste con mi cuñada y decía, claro, ay no, y tú lo conoces, y claro, sí. Creo que todos hemos visto el video y que es inspirador, que es muy inspirador, y que digo, capaz fue eso ahí con él, no sé qué fue que le llevó definitivamente a decir, yo quiero así mi casa. Y él empezó, o sea, él no es arquitecto, ¿no es cierto? Él tiene otra rama, él es de ecoturismo, pero tocó traer el tema de la caña que hicimos con caña. No sé si empezó también con eso, porque aquí la caña, por ejemplo, una caña de unos 6 metros te cuesta $2. Entonces eso, entonces súper económico, entonces podemos hacer con esto. Y aclaremos lo que es como estructura, ¿no? Ajá. Sí, es de estructura. Y bueno, él empezó a hacer así y probamos muchas cosas, porque también tenemos una pared donde mi hermano, que es con botellas de plástico. Tenemos un parque en Riobamba donde hay arena y vamos a rellenar de arena ahí todos los fines de semana. En esa época todavía trabajaba una tía de profesora en un colegio, entonces del bar del colegio íbamos a llevar todas las botellas, todo ahí en Minga, en construcción. Entonces, cuando nosotros ya con las otras 6 familias, los amigos, y claro, siempre veníamos también acá donde mi hermano, súper lindo el espacio, estamos aquí a 3,200 metros de altura, y una casa abrigada, confortable,
peor cuando estamos bailando, el calor es más, más grande todavía. Entonces ya veíamos eso, pues estábamos acá todo el tiempo. Y yo siendo de aquí también, todos mis ancestros, mis abuelos, tatarabuelos, yo les motivaba siempre a venir acá. Yo a los amigos les decía aquí en San Juan, compremos en San Juan. Y fuimos así poco a poco haciendo, se animaron, decidieron. Y al ver ya que mi hermano ya tenía pues ya su casa, unas cabañitas que ha hecho por ahí, también queremos hacer así porque hemos visto que es confortable, cómodo, es súper importante a estas alturas en las que vivimos, de los climas que tenemos acá, entonces tener algo confortable, cómodo, y por eso decidimos hacerlo de la bioconstrucción y de ahí cada uno le ha puesto su toque, su cómo quiere, su forma, y hemos apoyado, yo casi que en mi casa mucho no he hecho, pero más en la casa de los otros amigos, ¿no? A veces es, yo esta mi pared, esta pared hice yo. Aquí ahora en mi casa me gustaría también poner, ya he puesto un poquito de lo mío también, entonces yo digo, para mí, claro, la técnica constructiva sí te hace confortable, pero yo también digo, toda la energía que la gente puso para trabajar en mi casa, que fueron familia y amigos, la gente que me quiere o gente que vino a aprender, eso también le da el calor para mí y es súper. Yo sé quién trabajó en las paredes del ingreso a la casa, que es una prima de mi mamá y ella es recibe a la gente mucho en su casa, entonces esa energía es la que yo tengo en la puerta. Y fue o sea, yo no le dije, usted haga aquí esto, no. Ella tomó su pared y cada uno así su pared, entonces yo me acuerdo quién hizo cada pared y sé qué energía de cada persona está en la pared. Y también, bueno, dentro el relleno de las paredes son variados, ¿no? Usan fardo, usan quincha, y diferentes técnicas, ¿no? Es bien diferente, pero cada cual ya va construyendo su casa. Sí, depende mucho de varias cosas, ¿no? Del tiempo, de la economía, de la necesidad. De la necesidad, sí, claro. De la energía, de si puedes o no llamar a talleres o te toca hacer, bueno, de un montón de cosas. Entonces la mía, por ejemplo, todas las otras casas de aquí son con estos bloques, los fardos de paja grande. Entonces la mía no tiene esas paredes anchas porque dije, no, eso está muy largo. Yo quiero más rápido, menos tiempo, no tengo tanta plata para los maestros y yo quiero hacer más mingas. Entonces sí, lo mío hicimos, que es también adentro todo tiene de madera y ahí se rellenó con paja y afuera se hizo así parecido a la quincha, ¿no es cierto? Y afuera sí los revoques con el barro y todo eso. Y como además hay unos ventanales grandes, no tenía tanta pared, entonces afuera se hizo rapidísimo. En una media mañana, todos los que vinieron, que habrán sido, no sé, 20 personas a lo mucho creo, en una media mañana ya habíamos terminado todo el revoque de afuera. Uh-huh. Y también el tema del uso de los baños secos, ¿no? Y los biodigestores como tecnología también. Y bueno, los paneles solares porque no tienen luz. Claro, estamos en una zona, aunque estamos muy, muy cerquita de la carretera principal, este sector básicamente ha sido siempre de cultivo, no de vivienda. Entonces no tenemos acceso a la energía eléctrica y cuando quisimos hacer todo el pedido y eso, no sé, teníamos que hacer un proyecto súper grande, transformadores, más de $15,000. Entonces no, nos salía más económico el panel solar y ahora es así. Y a mí me gusta porque me hace consciente del consumo. Entonces yo sé que, ya un día me quedé sin luz, ¿qué pasó? ¿Qué consumí ahora? ¿Qué fue de más? Entonces yo ya sé que tengo que consumir, cómo y ese tipo de cosas. Y claro, también como decía desde el inicio, amantes a la naturaleza y hacernos responsables de todo lo que nosotros producimos, en este caso nuestros desechos, decidimos también, claro, no hay alcantarillado, pero cuando yo aprendí también sobre permacultura y eso decían, o sea, es que el alcantarillado no es saneamiento ambiental, eso es contaminación. En nuestro país, la única ciudad que un poco tiene tratamiento de todas las aguas es Cuenca. El resto de las ciudades ninguna tiene. Nosotros, ¿qué es el alcantarillado? Llevar por tubos grandes, o sea, jalar la cadenita, no hacernos responsables. Mientras más lejos de nosotros, mejor. Mandamos por la cañería, eso se va a cañerías mucho más grandes y llegan al río. Y luego aquí, con ese río, el río Chibunga, que es de Riobamba, aquí es el río Chimborazo, va y riegan los cultivos y luego eso comemos nosotros. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, tratamos también de explicar aquí a los vecinos, porque aquí la gente es feliz cuando la junta parroquial firma un proyecto de alcantarillado.
Yo no, por favor, eso no, eso es contaminación. Entonces decimos, vengan, o sea, tenemos el baño seco, que además es fácil construir y además tenemos el abono para todos los árboles que tenemos acá y los biodigestores, que también es otro tratamiento. Igual quedan luego los lodos que se usan para también seguir abonando los árboles. Entonces hay muchas, hay vermifiltros, hay muchas formas en cómo nosotros podemos gestionar, y también temas de la basura, ¿no? Yo todavía no logro, pero estoy en este camino de no producir tantos desechos plásticos, sino, claro, porque lo orgánico, la compostera, o si hay animalitos, el chancho, lo que sea, pero no deberíamos, sí, producir tanta basura. Al final, aquí el canal de riego sí es una pena, tantos plásticos, tantos desechables, esas cosas, materiales de un solo uso. Pero bueno, entonces es un poquito hacer primero nosotros el esfuerzo para que con el ejemplo también los vecinos vayan un poquito viendo que es primero por cada uno, por nosotros, por nuestra salud, nuestro ambiente, tener un lugar lindo donde estar, donde vivir y cómo compartir con las demás personas. Bueno, Cecilia Romero, te agradecemos mucho y quizás si querés mandar un saludo a Argentina. Sí, yo, estuve en el 2005, ya han pasado, 2005 dije, sí, 2005 estuve, ¿verdad? Casi. Entonces, 20 años y es hora de volver. Me ha encantado conocerte, Ana, así que espero ir pronto para allá cuando termines tu ruta también, el camino en el que estás. Para Argentina, todo el cariño. Sé que también no son tiempos fáciles, pero como hemos comentado ya, la salida es colectiva y hay salida. Eso de seguro hay salida. Capaz nos está costando un poquito de saber por dónde, de encontrar, pero si vamos encontrando como a ti, por ejemplo, que digo, este camino recorrido, qué lindo. Entonces es importante todo lo que estamos haciendo. Así que no se desanimen a seguir adelante. Hay cosas muy lindas en cada uno de nuestros países, en el mundo entero, y solamente creo que hay que darle poder a eso y hacer brillar eso lindo que hay para encontrar ese futuro para las generaciones que ya están aquí también con nosotros, que están en camino para dejar este mundo que estamos en un ratito aquí ahora, dejar mejor de que lo encontramos. Entonces espero estar también pronto por allá. América es el territorio mestizo, son las venas abiertas y la América profunda. Es ese pulso de la unidad diversa, nuestra América. Senderos de reexistencia, experiencias de construcciones comunitarias, la construcción colectiva de la autonomía alimentaria en nuestro continente. Bueno, estamos aquí en Samaipata, vamos a hablar con Nathalie Rengifo, que nos va a contar un poco cuál es su trabajo en Latinoamérica en relación a diferentes luchas y diferentes conflictos, ¿no?, que hay ambientales. Gracias por recibirme por un lado y bueno, cuéntanos un poco. Bueno, muchas gracias. Yo en estos momentos estoy trabajando como coordinadora de la campaña Que Paguen los Contaminadores América Latina y también trabajo como directora de la campaña de justicia climática de una organización que se llama Alto al Poder Corporativo o Corporate Accountability International, que es una organización que ya lleva más de 50 años organizando y apoyando campañas en contra del poder corporativo. Sí. Cuando hablamos de poder corporativo, ¿a qué se están refiriendo? Bueno, nos estamos refiriendo sobre todo al poder transnacional que ha hecho que tengan más derechos las corporaciones que las mismas personas. Estamos hablando de las corporaciones transnacionales que están privatizando el agua, embotellando el agua, que están extrayendo todos los bienes comunes de los diferentes territorios. Estamos también hablando de las corporaciones que han contaminado y han generado la crisis climática. Corporaciones que han engañado a la sociedad con sus productos nocivos y que han creado la epidemia de salud pública como lo es las corporaciones tabacaleras, y también corporaciones que han generado que el día de hoy estemos más enfermos, que tengamos menos confianza en la comida que se produce porque han manipulado desde la semilla hasta lo que nos llevamos a la boca el día de hoy, ¿no? Uh-huh. Como Cargill, Monsanto, McDonald's y así. Uh-huh. Y digamos, ¿cómo ha sido este proceso? Bueno, esta fundación, ¿no?, tiene más de 50 años, es financiada, digamos, por los propios miembros. Cuéntanos ahí un poco.
Bueno, esta organización tiene un proceso de ya más de 50 años, entonces es un proceso que inició con activistas, sobre todo mujeres activistas en los Estados Unidos, que estaban haciendo activismo en contra de la General Electric por hacer partes para armas para la guerra. Entonces, desde allí se generó todo un movimiento, una organización que está basada en el movimiento, en generar opinión pública, en representar también los intereses de muchas personas que no saben qué hacer ante situaciones de injusticia social. Y la organización, el día de hoy, más del 90% del financiamiento es de esos miembros que creen, individuos que creen en la misión de la organización. No recibimos ningún recurso ni del gobierno federal ni de ningún gobierno, y tampoco se reciben recursos de corporaciones porque, por supuesto, eso nos permite tener la libertad de criticar, de ser críticos, de perseguir y de hablar en contra de todas las aberrancias, de todo lo aberrante que están cometiendo las corporaciones en el que están haciendo las corporaciones. Uh-huh. Y más allá de tu trabajo profesional, digamos, ¿cuál es tu rol dentro de este movimiento? Bueno, en este momento yo estoy trabajando coordinando una campaña que se llama Que paguen los contaminadores América Latina. Esta campaña inició ante la frustración de hacerle seguimiento a las negociaciones de la Convención Marco de Cambio Climático. En ese espacio veníamos haciendo un seguimiento, tratando de incidir de alguna manera y todavía lo seguimos haciendo, pero a otro nivel, en el nivel en el que vamos y mostramos la participación, cómo es la participación de las corporaciones, cómo las corporaciones que han creado las diferentes crisis y en este momento la crisis climática, cómo no deberían participar en ese espacio. Y allí hacemos ese se ha vuelto más un espacio de denuncia, en donde denunciamos la presencia de estas personas que tienen muchísimo más poder que hasta muchos países, muchísimo más dinero que el Producto Interno Bruto de muchos países pequeños, y cómo esa captura, porque lo llamamos como una captura corporativa, pues es lo que ha hecho que al día de hoy, después de 30 años de una Convención Marco para el Cambio Climático, no se haya hecho nada y al contrario la crisis esté peor, ¿no? Y esta campaña nació como de la frustración de que realmente estas decisiones que se están tomando dentro de las convenciones marco pues no están teniendo ningún impacto a nivel territorial, porque a nivel territorial las corporaciones continúan extrayendo. Al día de hoy tenemos una postura en la que, en lugar de ver que haya una transición que deje los combustibles fósiles bajo tierra, al contrario, lo que vemos es que cada vez se buscan más formas de extraer más, ¿no? En el mar, en la Amazonía, que es un tema muy importante en este momento y especialmente este año, ya que una de las negociaciones de cambio climático va a pasar en Brasil. Y al mismo tiempo empezamos a entender desde esta campaña que los causantes de la crisis climática, aunque la gran responsabilidad la tienen las compañías y transnacionales de combustibles fósiles, también la tienen otros actores como los agronegocios, la agroindustria, también las mineras, las megarepresas, etcétera, etcétera. Entonces, desde allí, la campaña Que paguen los contaminadores empezó a generar una membresía que es realmente, su membresía es realmente conformada por organizaciones de base, por personas, defensores que están teniendo que hacer su lucha en contra de estas corporaciones extractivistas que están en sus territorios. Y en esto, digamos, la importancia de la presencia territorial de organizaciones, ¿no?, que resistan a esto, no solo la influencia desde organizaciones macro, quizás como esto que estás planteando, es cómo nos está yendo en Latinoamérica. Bueno, difícil. Yo creo que hay dos cosas que rescatar. La primera es que el generar un movimiento, el generar espacios en los que las organizaciones territoriales puedan estar juntas, puedan generar procesos de intercambio, procesos de solidaridad, ayuda a que no nos sintamos aislados, ¿no? Aislados en nuestras luchas, no nos sintamos solos, en que entendamos también que es una lucha sistémica
y que hagamos una interrelación de las diferentes luchas. Por otro lado, creo que, claro, a nivel extractivista, pues estamos en un momento muy, muy, muy difícil. Es un momento en el que las agendas políticas, las agendas económicas, las agendas también corporativas, pues están completamente hacia el lado de extraer más, extraer todo lo que se pueda y además de eso generar falsas soluciones a la crisis climática, extrayendo más minerales, generando todo, o manteniendo esta estructura extractivista colonial en la que acá los del sur vamos a ser los que financiemos una transición que no tiene nada de justa para los pueblos del norte, ¿no? Que son los que también han causado en gran parte la crisis climática, sus formas de consumo. Entonces, en ese aspecto, pues estamos en una lucha muy, muy difícil, pero creo que una de las cosas que hemos logrado en esta campaña Que Paguen los Contaminadores es también resaltar esas pequeñas victorias que se tienen, porque esas victorias muestran en algunos momentos cuando logras que un proceso minero no entre a tu territorio en República Dominicana o que no entren a Panamá, pequeños procesos así es lo que hace que se mantenga la esperanza y es lo que hace también y realmente es lo que tiene un impacto sobre una población, sobre un territorio, sobre unos bienes. Y sí, tiene más impacto que a veces lo que buscamos que suceda a nivel multilateral, que realmente no tiene impacto en las comunidades. Bueno, nosotros en Argentina tuvimos una experiencia en este pueblo del cual yo vengo, que se llama Esquel, que durante más de 20 años luchamos contra la instalación de la megaminería. Y decíamos, solamente con información y participación y la gente en la calle podemos frenar, o sea, sabemos que no tienen legitimidad social estas empresas. Ahora, bueno, en Argentina tenemos esto del RIGI, que es de las grandes inversiones, especialmente mineras, petroleras y otras. Y bueno, estamos en un proceso neocolonial, ¿no? Muy fuerte, y es solamente con organización y redes. ¿Cómo manejan ustedes estas redes? Y, por ejemplo, vos estás en contacto con la gente de la Confederación Neuquina. ¿Qué vínculo tiene todo esto, no? Bueno, yo creo que, como lo acabas de decir, lo que nos queda o lo que es un recurso, y es un recurso muy valioso, es tejer alianzas, tejer redes y tejer las luchas. Como lo decíamos antes, es bien importante no pensar que estamos solos, sino que al contrario necesitamos generar más espacios en los que el tejido sea tan fuerte que lo que le pase a un compañero en Patagonia se escuche en Canadá y se escuche a sí mismo al otro lado en el otro continente, ¿no? Entonces, eso ha sido bien importante porque es un recurso valioso, somos más y al juntarnos nos damos cuenta que somos más y allí vemos el potencial que tenemos en la lucha. La relación que tienen las organizaciones miembros en la campaña Que Paguen los Contaminadores es justamente eso, poder encontrar un espacio en el que se puedan encontrar, como decimos en Colombia, en el que se genere una juntanza de saberes, una juntanza de experiencias, una juntanza además de compartir victorias, compartir también derrotas, pero también estratégica, en la que podamos compartir cuáles son las estrategias que están funcionando a nivel territorial. También qué estamos haciendo para contrarrestar el cansancio, ¿no? Porque uno de los temas que más se escucha es que todos tenemos la lucha, todos queremos estar en la lucha, pero también tenemos el problema de que no hay los recursos para mantener la lucha, no hay además el tiempo para descansar el cuerpo y para seguir con la lucha. Entonces, buscamos en estos espacios de como Que Paguen los Contaminadores que se puedan generar espacios estratégicos de intercambio, pero también que se puedan generar de alguna forma un apoyo. Entonces, yo estoy en esta campaña, en esta red, justamente para apoyar los procesos territoriales, para poder amplificar la información, para poder apoyar a que se genere una vía para recursos y también de alguna forma para que algunas cosas que, digamos, una organización territorial no tenga el tiempo, no tenga la capacidad, no tenga los recursos de hacer, pues que nosotros seamos los que podamos apoyar con esas cosas que no hay los recursos. Bueno, quizás
hay una generación más vieja, digamos, o más antigua, de más edad, que puede tener mayor conciencia, pero ¿qué percepción tenés vos de los jóvenes, ¿no? ¿Cómo ven los jóvenes? Digamos, estas grandes corporaciones proponen trabajo, proponen crecimiento, desarrollo, ¿no? Siendo lo mismo, y otras cuestiones, y proponen, digamos, un mundo que no existe, ¿no? Para los jóvenes. ¿Qué visión tenés de esto? Bueno, yo creo que yo partiría de no homogenizar los jóvenes. Creo que tenemos ejemplos de jóvenes que han mostrado que se han tomado la lucha por la justicia climática y que no permiten, como ellos mismos lo han dicho, no hay planeta B, que no van a permitir que continúen las corporaciones arruinando nuestro planeta y arruinando nuestra posibilidad de vida en este planeta, pero al mismo tiempo también tenemos jóvenes que no, tenemos jóvenes que están apoyando procesos como por ejemplo algunos sectores en Brasil que son los que están apoyando procesos más de la derecha, procesos mucho más autoritarios. Creo que allí la reflexión también es a llamar a procesos pedagógicos, ¿no? Para recordar, para hacer de nuevo un proceso pedagógico sobre lo que se ha vivido, ¿no? Sobre lo que las sociedades han vivido, lo que los movimientos han vivido y enseñar eso a los jóvenes para que la memoria siga estando viva en ellos. Entonces creo que los jóvenes son una oportunidad, pero son una oportunidad no solamente porque ellos van a llevar, en algunas partes van a llevar la bandera y van a seguir trabajando por hacer del mundo un lugar más justo, pero también creo que son una oportunidad de hacer trabajo nosotros, ¿no? De hacer un trabajo pedagógico, popular, social, un trabajo político fuerte para que estos jóvenes también entiendan lo que ya se ha vivido y por qué el día de hoy, pues sí, la petrolera viene, te promete esto, te promete lo otro, pero realmente mira a tus abuelos, ¿no? Mira a tus ancestros, mira no muy lejos de ti y te vas a dar cuenta que esa no es la realidad. Y aunque así fuera, aunque te llenaras de dinero, pues el mundo no te va a dar para seguir consumiendo de la manera en la que podrías consumir si ganas más millones y tampoco la sociedad va a dar ni los bienes comunes van a dar. ¿De qué me sirve tener 10 millones de pesos o no sé, $10,000, que no sé lo que le prometan a los jóvenes hoy en el bolsillo cuando no voy a tener agua, cuando no voy a tener un aire limpio que respirar, cuando estoy comiendo basura, me estoy enfermando con lo que me meto a la boca? Y esta conciencia, ¿no? De que si somos parte de la naturaleza o no, ¿cómo crees que hoy está en Latinoamérica? Bueno, pues yo creo que hemos tenido momentos como olas, ¿no? En las que esta ha sido una narrativa mucho más común, una narrativa más fuerte, pero de nuevo creo que la conciencia general también se pierde en esta manipulación de los medios, también se pierde en esta manipulación del propio sistema, ¿no? Y del urbanismo. Y del urbanismo, que nos hace como desconectarnos completamente de la naturaleza y vernos como un ser superior y no parte de ella. No creo que pueda como dar una opinión general de América Latina. Creo que tenemos sectores que están muy conectados, tenemos otros sectores completamente desconectados. Tenemos dentro de las urbes, tenemos también sectores de jóvenes y de personas muy conectadas con la naturaleza, tratando de rescatar espacios naturales dentro de sus ciudades, así como tenemos dentro de la ruralidad también personas que están empujando por agendas extractivas. Entonces esta desconexión es general y al mismo tiempo también tenemos una conexión general, ¿no? Como no creo que se pueda de un brochazo definir cómo estamos o no. Bueno, Natalie, te agradezco desde aquí de Samaipata y bueno, hay que seguir andando. Sí, con toda la fuerza, con toda la unión. Gracias por el espacio. Senderos de reexistencia, voces que alimentan nuestra América. Transmite Radio UNTDF, la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.